Chicos y chicas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado, que se hayan podido relajar este gran fin de semana que tuvimos, pero también que hayamos podido adelantar los trabajos y pues absolutamente todo lo que tenemos pendiente en nuestras asignaturas. Me alegra muchísimo también haberlos visto en la sesión de las semanas pasadas, en las sesiones de la semana pasada, porque, pues vuelvo y les digo, ¿no? Considero yo que es muy importante que nosotros tengamos la posibilidad de reunirnos y de poder compartir las dudas, las preguntas, incluso para reírnos, incluso para poder tener un buen desarrollo como el que tuvimos. Debo decir que me siento muy contento como ha avanzado, digamos que el curso en general, eh, de esta manera virtual y es por eso que he tomado la determinación de realizar ajustes y movimientos para que tengamos muchos más invitados que nos hablen un poquito de su experiencia, que nos hablen un poquito sobre algunos testimonios de esta historia que posiblemente nuestros abuelos eh, podrían narrarlo de una manera mucho más personal, ¿cierto? Entonces, este curso, esta sesión del día de hoy va a ser una sesión que nos va a permitir solamente hacer una apertura, ¿vale? Después de que nosotros hagamos la apertura, entonces sí vamos a tener una semana de profundización que va a ser la siguiente, y allí en esta semana de profundización vamos a tener la posibilidad de tener contacto de primera mano con ese tipo de, digamos que, situaciones que el país estaba viviendo y que aún a nosotros nos pueden llegar a parecer increíbles, ¿cierto? Yo siendo de la generación de los 90, pues pude contemplar algunos de estos visos de, del siglo XX, ¿cierto? Y pues también desde mi experiencia, pues podríamos hablar un poco de cómo se ha desarrollado el siglo XX en Colombia, ¿listo? Chicos, recuerden, hay una actividad por el botón de tareas, ya está solucionada o solucionado el inconveniente de la fecha de entrega. Por favor, no se les olvide revisarlo, envíen bien sus actividades para poder hacer una buena retroalimentación y por favor les recomiendo que en la medida de lo posible sean concretos, sean concisos y lo hagan, pues, digamos que con el mayor de los gustos, ¿vale? Vamos a tratar de involucrar arte, diferentes muestras artísticas y pues no me queda nada más sino agradecerles a todos la asistencia. Espero que los chicos que no asistieron a nuestra clase virtual de la semana pasada lo puedan hacer la próxima clase. No olviden también tomar apuntes, anoten esas preguntas que les van a surgir, porque acá hay una historia muy condensada, muy interesante también, y vamos a tratar de involucrarnos precisamente ya con esa historia que a nosotros nos pertenece y que de alguna manera somos hijos y nietos de esas generaciones, ¿vale? Entonces, no siendo más este saludo inicial, voy a empezar por eh, nuestra sesión del día de hoy, que es una sesión de apertura, es una sesión en la cual vamos a contar a modo general unos chismes históricos que son muy interesantes, ¿vale? Y entonces en ese orden de ideas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pues anotar nuestra UTP número 15, fecha del 30 de junio al 3 de julio, que es esta semana, meta de comprensión, acá ya entramos directamente comprenderá los procesos económicos, políticos y sociales que en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? El desempeño es el desempeño número uno, donde se identifican los elementos políticos y económicos que desencadenaron la crisis de 1929 y cómo afectaron a América Latina, ¿vale? Muy interesante todo esto. Hay muchos temas que quisiera yo poder resumir, contarles. He hablado de varias cosas que me parecen importantes, interesantes, pero también que nos cuentan como otra historia, una historia mucho más, una historia diferente, no simplemente lo que nos cuentan los registros históricos, sino una historia de primera mano. Pues comenzamos aquí con una imagen sobre nuestro ejército, sobre esas armas que se utilizaron a principios de 1900, ¿cierto? Entonces,
Es un siglo que va a estar marcado por muchos acontecimientos, pero de hecho es un siglo que se puede resumir básicamente en esta imagen, ¿vale? Entonces, entrando ya en la historia que nos compete, nosotros sabemos que hacia 1900 en el mundo estaba ocurriendo un imperialismo, ¿cierto? En el mundo se empiezan a disputar un poco, no de frente, algunos territorios eh, que Europa necesitaba para su industrialización. Ya estamos en una época de industrialización. Colombia también empieza su proceso de industrialización, ¿cierto? Pero digamos que el siglo XX, como lo dije anteriormente, es un siglo que tiene muchos cambios, ¿cierto? Y pone a la población colombiana en una situación muy compleja, que ya vamos a ver más o menos grandes rasgos, que más o menos qué es, ¿no? Es como unos chismes históricos aquí que yo les estoy contando un poco como adelantarme al curso, pero son sucesos muy interesantes y entonces es un siglo que está marcado por la paz y por la guerra. Es una cosa ahí como rara, como entre paz y guerra, pero está la una y está la otra. Entonces ha sido muy violenta la historia del siglo XX en Colombia. Y aquí, pues, eh, muestra de ello, digamos que las fotos de la época dejan ver un poco la característica de guerra, no solamente que estaba viviendo Colombia, sino el mundo en general, donde se estaban enfrentando unas ideas, donde se estaban enfrentando eh, unas ideologías, es decir, el capitalismo, el comunismo, no solamente sonaban en Europa, sino que acá llegaron y vamos a ver cómo esos visos de comunismo, porque no es un comunismo total, pero sí hay como unos discursos que a la población colombiana en esta época les gusta y les parece y quieren adoptar para su sociedad, pero evidentemente no va a ser posible y por la gran hegemonía conservadora que ha manejado de alguna manera siempre el país, sus gobernantes, su élite política. Entonces el siglo XX se inicia con una paz, ¿cierto? La paz que se firma en un barco, ¿cierto? A vapor que se llamaba Wisconsin, que pone fin a la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días es una guerra que se da allí, es una guerra civil que se da entre conservadores y liberales, ¿cierto? Por diferencias de planteamientos ideológicos dentro de la política, ¿cierto? Y así inicia con una paz, ¿cierto? Prometiendo paz y reconciliación. Sin embargo, termina el siglo XX con una mezcla entre los grupos subversivos, el paramilitarismo y el narcotráfico, eso sin hablar, pues, del ejército nacional, ¿cierto? Entonces tenemos allí como todas estas características y tanto así que Bogotá, como nos muestra esta foto, va a resultar en llamas. Bogotá va a ser literalmente destruida, va a ser quemada, la gente en Bogotá pierde el control, pierde los estribos y estalla una guerra civil en Bogotá que tuvo que ser calmada no solo por la policía, sino también por el ejército, porque parecía no tener futuro la ciudad. Fue una época muy difícil, una época muy interesante, 1948, y tenemos que, evidentemente, revisar este importante hecho. Eh, como les digo, se inaugura con la Guerra de los Mil Días, una guerra muy violenta que deja muchos muertos, pero también comienza siendo un país de 5 millones de habitantes. Hoy somos casi 50 millones de habitantes, ¿cierto? Y era un país atrasado, un país latinoamericano que ocupaba el puesto 100 dentro de los países y de alguna manera era una población casi en su totalidad rural, es decir, vivía en el campo y solamente eran 5 millones de habitantes. Entonces hemos crecido considerablemente
y casi hasta el final del siglo resultamos ser más o menos unos 30, entre 35 y 40 millones de habitantes. Entonces es como también una población crece en el país de manera considerable porque hay otras condiciones de vida y que son importantes de revisar. Pero así nos movilizábamos, como estábamos en esa foto, ¿no? Nos movilizábamos, nos vestíamos de esa manera. La mula era algo supremamente importante para el transporte y pues aquí lo vemos evidenciado, ¿no? Un país muy rural, un país muy campesino, un país que sembraba la tierra, que tenía otra relación con la tierra y que finalmente cohabitaba de una manera totalmente diferente, ¿cierto? Entonces vemos allí como ese medio de transporte popular que se utilizaba, podemos denominarlo, si ustedes quieren, como un parqueadero de mulas. Me imagino las calles como deberían haber estado, ¿no? Pero digamos que esa era la realidad del país en ese momento. También hay sucesos importantes dentro del siglo XX y uno de esos es el Congreso Nacional Obrero, porque fue a cargo o se llevó a cargo por una dirigente política, se llamaba María de los Ángeles Cano Márquez, y que ella en nuestra historia ha querido ser, digamos que de alguna manera, olvidada, no se nombra, pero la historia no solamente se hace de hombres importantes, sino también por mujeres que han estado participando allí, ¿cierto? Entonces, esta también es una historia que pienso revisar porque es importante saber cómo las mujeres han configurado también esa sociedad colombiana, ¿cierto? Y la señora María de los Ángeles Cano Márquez fue proclamada como la flor de trabajo, ¿cierto? Y fue una de las primeras personas y una de las primeras mujeres que luchó por la defensa de los derechos civiles de la población, los fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, todos los que están contemplados hoy en día por nuestra Constitución, que evidentemente es diferente porque nuestra Constitución es del 1991. Aquí todavía estábamos con la Constitución de 1884, de un corte muy conservador, ¿cierto? Y entonces es esa mujer la que de alguna manera lucha por los derechos de la población, pero también por los derechos de los trabajadores asalariados, porque como Colombia era un país del campo y de un momento a otro empieza a industrializarse, no había unos derechos para las personas que trabajaban en estas industrias y es así que, por ejemplo, esta señora Cano Márquez pues ayuda a formar una sociedad más justa. Entonces es importante revisarla y allí también pues tenemos un poco la historia de esas influencias que nos llegan de Rusia, la Revolución Rusa, 1918, y pues digamos que aquí esos visos de la población colombiana de, de un pensamiento similar, de una lucha de los trabajadores, de los campesinos, en fin. Vamos a revisar cómo fue esa influencia. Y pues digamos que hay un suceso que me parece supremamente importante, que es el 9 de abril de 1948. Ustedes saben que el 9 de abril suena mucho por allí y es porque eh, ese 9 de abril de 1948 es asesinado uno de los personeros, por así decirlo, uno de los candidatos a ser presidente de Colombia. Y el señor Jorge Eliezer Gaitán es asesinado en el centro de, de Bogotá. Para esa misma época, ¿cierto? Se celebraba un congreso latinoamericano en el cual estaban Fidel Castro, el Che Guevara y otras personas importantes dentro de la lógica comunista cubana y latinoamericana, porque el Che Guevara es argentino, Fidel Castro pues es cubano, y estos jóvenes que querían un cambio, ¿cierto? En sus vidas, en sus sociedades,
pues llegan a Colombia por este Congreso Latinoamericano de Estudiantes, ¿cierto? Y habían pedido una cita con Jorge Eliezer Gaitán para el 9 de abril, ¿cierto? En la tarde, pero pues a él lo asesinan horas antes. Había como allí una conspiración. De esto vamos a revisar una película. Y es un suceso muy importante porque Bogotá es quemada literalmente, es destruida. Y pues aquí una foto registro del centro de Bogotá, ¿no? O sea, acá tenemos la Catedral Primada en la Plaza de Bolívar y esto fue como el registro que se pudo tomar de esas imágenes, de esos momentos, ¿cierto? Y pues digamos que después de este suceso se viene una ola que se denomina la violencia, ¿cierto? Un periodo que se denomina la violencia, que venía de antes, ¿cierto? Pero aquí se marca profundamente y se enfrentan a muerte partidos liberales y conservador, poniendo incluso fronteras dentro de los departamentos. Y pues digamos que la sociedad estaba dividida, o eras conservador o eras liberal, pero si eras liberal no entrabas a un municipio o a un barrio incluso conservador porque te mataban, y era así la violencia en su máxima expresión. eh, y pues nosotros éramos, digamos que, participantes, pero también víctimas de esa violencia. De hecho, aún seguimos siendo participantes y víctimas de la violencia en Colombia. Ya después, ¿cierto? A modo de chisme, el Papa Pablo VI visita Bogotá y es la primera vez que un papa pisa el continente americano. Y es por eso que este suceso, de alguna manera, marca para también la población católica un hito, ¿no? Eh, como un momento en el cual se muestra como una esperanza para Colombia después de tanta guerra, tanta violencia, pues se busca incluso tratar de mermarla a través de movimientos como este, ¿cierto? Que una deidad casi, que es el Papa, pues pueda estar en Colombia, en Bogotá, y haya tenido la posibilidad de, de dar un discurso de paz, de dar un discurso religioso a toda esta población que se estaba enfrentando a través de los partidos, ¿cierto? A través de sus partidos tradicionales que son conservadores y liberales. Y pues básicamente eso, esa es la sesión del día de hoy, ¿no? Espero que esta sea como un abrebocas, espero que esto sea como interesarnos. La próxima semana estaremos hablando de puntos específicos, hacer un recuento de una historia rápidamente, y vamos a tener la oportunidad, como digo, de tener más invitados que nos hablen de primera mano sobre esos sucesos, sobre esos momentos que se vivió o que vivió la sociedad colombiana. ¿Listo, chicos? Pues nada, tomar los apuntes necesarios estaban allí en las diapositivas. Anotar preguntas que nos surjan de este y del próximo video para poderlas presentar y poder resolver todo lo que nosotros tengamos como en duda. Y por favor, no olviden revisar el botón tareas. Se estarán calificando las actividades que se vayan enviando. Y no es más, chicos. Espero que tengan una muy buena tarde y chao, chao.